Buenas noches. Nos encontramos aquí en Erlangen, Alemania, y nos acompaña Claudia Archila, una gran invitada con la que tendremos una charla muy interesante. Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanca. Bueno, primero, cuéntanos de dónde eres tú. Soy de Bogotá, de Colombia, colombiana como tú. Nacida en Bogotá, pero criada en Sogamoso. Sí, mi infancia en Sogamoso y después de vuelta en Bogotá. Y bueno, pero vamos a pasar a contarles cosas que son bien interesantes. Porque Claudia, el transcurso de la vida la ha llevado a vivir en varios países. Y eso es lo que quiero tratar hoy junto contigo. Es qué tan fácil es migrar. Y después de haberte formado en Colombia, de ser una psicóloga de la Conrad Lorenz, tomar la decisión cuando te casas de salir a vivir primero a Brasil. Sí, bueno, no es fácil, pero digamos la vida te va llevando a tomar decisiones y a llevarlas a cabo, ¿no? Inicialmente fue realmente, pues sí, por amor, porque me casé y ya era el plan ir a Brasil. Y primero estuvimos en Brasil 2 años, luego nos vinimos para Alemania, todo por el trabajo de mi esposo. Sí. ¿Y qué tan diferente es Brasil? Primero, así, digamos que la pareja que llega a Brasil se instaura en Brasil. Obviamente, cuando se tiene un trabajo en un país, las cosas son más fáciles. Sí, sí, exacto, íbamos ya o sea, con un trabajo, pero recién casados, o sea, nosotros nos casamos para irnos a Brasil 3 semanas después. Yo no conocía Brasil, solo había hecho un curso de 2 meses en Bogotá de portugués, pero nunca había ido a Brasil. Lo que uno conoce de Brasil, no sé, eh, por fotos o por lo que sea, de la imagen que uno tiene pues de las playas, de Río, de Janeiro y eso, pero Brasil es mucho más que eso. Y desde el principio, bueno, no fue fácil, lógicamente, porque yo soy también una persona, bueno, como somos muy, muy familiares, muy apegados a la familia, y fue difícil el comienzo. Yo, además, porque mi esposo viajaba mucho y yo permanecía prácticamente de un mes, mínimo 15 días sola. Yo no conocía a nadie en Brasil, entonces no, todo comienzo tiene una dificultad y es un reto, pero rápidamente me fui adaptando, conocí ya personas, conocí a una colombiana que me contactó para dar clases de español en 2 escuelas de idiomas. Ahí ya fui ampliando un poco el círculo, caminaba mucho y descubrí un taller, un atelier de pintura. Entré a preguntar y empecé a tomar clases de pintura y mi profesora de pintura se convirtió en mi mejor amiga en Brasil. Ella y el novio de ella en la época nos empezaron a invitar a hacer paseos, a conocer un poco más de Brasil y fue muy bonito porque nos hicimos muy amigos hasta el punto que somos padrinos del matrimonio de ellos y, y después de los años nuestros hijos fueron contemporáneos, bueno, eso viene después la historia. El caso fue que ya fui armando como una vida. Empecé también una maestría en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y después la vida nos llevó a tomar la decisión de venir a Alemania. Entonces para mí significó dejar todo, o sea, tanto la maestría como el trabajo que tenía, los amigos y volver a empezar aquí en Alemania de cero. 2 veces. Entonces, Esa fue la primera, sí, la segunda, exacto, segunda vez. por eso precisamente el tema. Gente, a veces se piensa que emigrar es una cosa fácil y que 100% tenemos asegurado que nos va a ir bien simplemente por cambiar de país. Por supuesto, el primer destino, Brasil, es enorme y es un gran, gran país de Latinoamérica. Sí, yo le tengo un cariño inmenso a Brasil, es un país maravilloso, la gente es maravillosa. Eh, las culturas son muy cercanas en cuanto a que somos latinos y existe como ese cariño, eh, que son abiertos como nosotros, que te acogen. eh, y eso fue muy bonito y muy importante en el momento porque yo no me sentí como tan ajena, ¿no? ¿Cierto? Claro que es lógico, igual por el ser un idioma diferente, es una cultura diferente también, o sea, tiene sus cosas que son muy de ellos,
Ellos también son como muy apegados a su música, a su idioma, a su cultura, lo que está muy bien, porque uno, si uno es el que llega a un país, yo siempre he pensado, yo quiero tomar la experiencia, tomar todo lo positivo que me ofrece el país, porque yo parto siempre de pensar, no hay un lugar perfecto, no existe, solo uno toma las cosas positivas de cada país donde estás, ¿no? Con sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, porque en todo lugar hay cosas que de pronto son difíciles, pero si tú te enfocas en lo positivo y te adaptas a eso, está muy bien. Eso uno debe adaptarse al país donde llega y no al contrario. No se van a adaptar a uno. Qué buen mensaje. Ojo, si ustedes deciden migrar, sigan ese gran y buen consejo. Uno tiene que adaptarse al país donde llega. Sí, yo No es pienso lo que sí. contrario. Ese tema de que porque soy colombiano no respeto la ley del No, no. país en donde Mm. estoy, o no la conozco, o bueno, todas esas excusas que normalmente damos los colombianos no son permitidas y no son válidas. Ahora, otra lección interesante es que cuando se migra hay que aprender un idioma, uno tiene que Mm. adaptarse al país a donde llega. Sí, Y si no se habla español, en este caso portugués, me imagino que empezaste portuñol. sí, sí, claro. Yo había hecho ese curso que te digo en Bogotá, pero pues un curso básico de portugués. Y digamos, sí, son idiomas cercanos, muy cercanos, pero son idiomas diferentes, tienen gramáticas diferentes. Y yo desde el principio dije, no, yo quiero lograr un punto en que no quedarme con el portuñol, porque no es bonito, no dice, tengo la oportunidad de aprender un idioma, quiero poder hacerlo. Y estando ahí en ese Exacto. entorno, Y porque me gusta mucho el idioma me, no sé, me enamoró del idioma. Y dentro del idioma viene mucho de la cultura, de la idiosincrasia de la gente. Y cuando yo empecé a estudiar en Sao Paulo, los profesores, claro, como también muy amables y todo, me decían, no, pero puedes presentar el trabajo en español si quieres. Y yo siempre les decía, no, yo quiero presentarlo en portugués. Más bien, por favor, me disculpa si tengo muchos errores, ¿no? es lo que hay que hacer. Pero tratar. Es importante entender que también cuando uno llega a un país diferente, la gente es buena gente. En tu caso, el profesor te ayudó, te colaboró seguramente y a la postre, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, tanto se intenta y se intenta que se aprende. Y de los errores se aprende y entonces uno se va construyendo y va aprendiendo el idioma y finalmente llega el portugués a tu vida y aprendiste a funcionar bien en un idioma diferente, en una sociedad diferente. ¿Es eso importante cuando se migra? Sí, total. Yo pienso que sí. No sé, en el caso del portugués fue más fácil, debo decir, ¿no? Por lo que decíamos, igual uno se entiende, igual el brasileño es paciente, entonces trata de entenderte, trata de hacerte sentir cómodo con la situación y igual pues, uno se hace entender fácil con el español. Ellos lo entienden a uno más fácil de lo que uno los entiende a ellos, pero ellos entonces empiezan a hablarte más despacio y ya con el tiempo ya ven que tienes un nivel de portugués bueno y ya te van hablando, o sea, ya se va haciendo como más fluido, ¿no? La interacción, pero realmente no sentí ninguna dificultad en ese sentido. Y en el estudio, o sea, en la maestría tampoco, de pronto sí, ciertas cosas de la literatura que me costaba un poco entender, pero pues lo normal, ¿no? Lo Sí, es un normal cuando se proceso. aprende un idioma, Sí, cualquiera que sea. claro que sí. Bueno, cambiemos el tema un poquito porque surgen muchas preguntas acá. Llega uno a una cultura brasilera diferente, chévere. Colombia, un país feliz también, muy dinámico, muy fiestero. ¿Es diferente ese punto entre los dos países? La comida. Sí, sí, es diferente. Digamos, allá en la época no se conseguía la harina para hacer arepa, ellos no comen arepa o algo por el estilo. Y yo no sé cómo sea hoy en día, ¿no? En ese sentido, pues ya todo está mucho más globalizado, pero sí, ellos tienen su propia comida típica que en realidad mucho se parece a Colombia en algunas cosas. Por ejemplo, para ellos es también muy importante el arroz. Con las comidas, ellos comen arroz y frijol todos los días, la mayoría de gente en Brasil, un frijol más pequeño que el nuestro,
pero esa es la base, ¿no? De su en alimentación, su arroz y el gastronomía. frijol, sí, de la, de la diaria, ¿no? De la cotidiana. Y hay muchas cosas también diferentes, frutas que no tenemos nosotros en Colombia. Ellos tampoco tienen nuestras frutas como por ejemplo el lulo o la curúa, allá no se conocen. Y ellos tienen por ejemplo el azaí que nosotros, pues en la época yo no lo conocía, eh, varias frutas diferentes. O sea, ahí es cuando uno empieza a ver, ok, hay muchas cosas que sí son iguales, no sé, la papaya, papayas grandes, en la época el plátano verde allá no, yo no lo veía mucho, aunque hay, pero no era como que uno lo consiguiera, wow, Tan todos los fácil. días sí, pero sí existe, pero no lo hacen igual que nosotros. Claro, siempre yo pienso de un país a otro, eh, cambia muchas cosas también en la gastronomía, ¿no? Y Son, aunque se extraña Colombia, de todas maneras en el nuevo país también se come sabroso, seguramente. claro, y hace parte de, ¿no? De involucrarse en la cultura también, esa parte, ¿no? De la gastronomía, de probar, de conocer, es muy, muy interesante y muy rico probar cosas nuevas, claro. Bueno, yo quiero preguntar una cosa, porque siempre pasa, y especialmente a nosotros que ya tenemos algunos añitos, porque ahora tal vez es más fácil. Sí, Ahora, digamos, es muy globalizado el mundo y los jóvenes viajan y se van. Bueno, pero es que ya existe un celular, ya existe un traductor de solapa, ya existen elementos que no existían antes. Para ti fue difícil, me imagino, porque el diccionario sí, bueno, en Brasil no, no tanto, y acá en Alemania, pero acá sí, acá sí. Ya cuando llegué aquí yo no hablaba una palabra de alemán, no entendía absolutamente nada. Y sí, tenía un mini diccionario que cargaba en la cartera para buscar las cosas básicas en el supermercado, porque no entendía absolutamente nada. y ahora yo te pregunto, porque nos cambiamos así, rapidísimo, de un continente al otro. Sí, ahora Ahora, viene esa etapa de transición por cuenta de un trabajo de tu esposo, te vienes para Alemania, bueno, un sí, país supremamente diferente. Tal vez entre Brasil y Colombia las diferencias no son tan notorias, sí, ni en el idioma, y digamos que en el paisaje y en otras cosas somos similares. Bueno, no en todas partes, pero somos en algo similares. En cambio, Alemania es otra cosa. sí. Sí, empezando porque el tiempo de vuelo entre Sao Paulo y Bogotá son 6 horas y pues yo me sentía pues más cerca de los míos. Era más fácil viajar, ¿no? Más seguido. Pero de aquí pues ya es otra cosa, es saltar el charco, son mínimo 11 horas de vuelo cuando es un vuelo directo. Entonces ya empieza, es otra cosa, ¿no? La distancia más grande, la dificultad del idioma sobre todo, porque es un idioma difícil, la cultura muy diferente. Aunque bueno, de la cultura yo conocía algo porque ya en Bogotá había trabajado en una empresa alemana donde conocí a mi esposo que era medio alemán, medio colombiano. Entonces de la cultura conocí alguito, pero lógico que estar inmersa en la cultura es otra cosa, ¿no? Pero por supuesto, ya estar aquí es otro paseo. Es Sí, decir, uno puede interpretar que de pronto, bueno, se conoce algo, pero ya cuando se vive, cuando se sí, es siente, otra cuando se cosa. está ahí en el lugar y conviviendo sobre todo con gente nueva, con costumbres nuevas, con clima nuevo. ¿Qué tal eso de las estaciones? Fuerte, fuerte. Yo, bueno, esa vez llegamos en abril y ese año, me acuerdo, en abril cayó nieve, lo que es Extraño, extraño porque ya no debería caer, pues se supone, pero me sorprendió bastante, mucho frío, o sea, fue un cambio brusco. Eh, pero bueno, ya después vino el verano y yo en Brasil había conocido a una costarricense que vive en esta ciudad y ella fue la que me mostró todo, ¿no? Cómo coger el bus, eh, las cosas básicas de la ciudad para moverme dentro de la ciudad y eso me ayudó mucho en el momento. Me presentó también a sus amigas, o sea, ya empecé como a ubicarme un poco y a estudiar alemán, que era la prioridad para poderme pues, defender y sentir un poco mejor.
Empecé a estudiar alemán intensivo, o sea, estudiaba todos los días, toda la mañana. Y, y ya después de unos meses, bueno, quedé embarazada de mi primer hijo. Y así fue pasando el tiempo, ¿no? Con el reto del idioma que es fuerte y pues de la cultura y lo que significa uno empezar una vida desde cero en otro país Por segunda por vez. segunda vez. Mm. Y bueno, ese es un gran mensaje. A veces hay que migrar, y más de una vez, no hay que temerle a las cosas en la vida, hay que echar para adelante. Uno piensa una cosa y de pronto sale otra, y hoy en día, con un mundo tan globalizado, de pronto sucede con más frecuencia que antes. Ahora, te enfrentas a una cultura diferente. ¿Qué tal es la cultura alemana? Pues es bastante interesante, yo pienso, porque, bueno, también la ciudad donde yo vivo es una ciudad bastante internacional. O sea, hay gente de muchos lugares porque es una ciudad universitaria y es una ciudad base de Siemens, una empresa multinacional. Entonces siempre ha habido gente de otras partes y gente joven, y pues cuando es una ciudad que hay gente joven, pues el ambiente es otro. Entonces yo pienso que eso fue importante en un momento porque no es así en todas las ciudades, ¿no? Hay unas ciudades más al norte donde la población en general es mucho mayor y yo creo que se siente un poco diferente. Acá sí, yo siempre me he sentido bien y sí ha sido importante sentir que pues, es una ciudad pues, bastante más abierta que tal vez otras en otras partes de Alemania. O sea, la cultura alemana tiene muchas cosas las cuales que yo admiro mucho porque son muy organizados, eh, funciona, el sistema por lo general funciona. Claro, no todo es perfecto, a veces como que siempre hay unos choques culturales eh, en cuanto a, no sé, la seriedad de la gente, que de pronto uno no entiende muy bien eh, las reacciones a veces, ¿no? Pero, pero de por sí no es la imagen que uno tiene a veces desde afuera, Allá iba que yo. sí, Y sí, eso como de es esa estricticidad en exacto, todo, como sí, que el alemán es hasta el idioma, no, no sé qué, Guten Morgen, que es muy duro, es muy... Y tal vez cuando ya se vive, se va ablandando ese tema y la sí, gente, seguramente también es gente muy buena persona, seguramente muy estrictos. Son diferentes, sí, son diferentes, pero como te digo, yo pienso que en todas partes del mundo hay de todo, ¿sí? Tú, y también en Colombia, te encuentras gente maravillosa como encuentras gente que no mucho. O también de una forma de ser, una personalidad más abierta, otro más cerrada. Sí, lo que pasa es que, claro, acá, acá ve uno de todo, pero sí por lo general, claro, la gente es como más seria, más formal al principio. Digamos, tú no puedes entrarle muy fácil como lo harías con un latino, porque ellos se toman más su tiempo. O sea, hay una cosa interesante que yo lo vi con los años y que mi esposo me decía, mira, un alemán no se va a hacer amigo tuyo en el primer momento, pero una vez que lo hace, es un amigo para siempre. O sea, ellos, no es como a veces que el latino sí, sí, pero en el fondo no hay una conexión real. El alemán por lo general se toma su tiempo pero para, cuando decide, exacto, para darte la confianza, para saber si hay una conexión de amistad, pero cuando lo hace es, o sea, incondicional, es interesante, muy sí, interesante y muy diferente, ¿no? Uno está acostumbrado a otras cosas y uno es muy sociable y de repente muy amiguero. Bueno, interesante ver cómo en otras culturas también se puede ser así, pero que, por ejemplo, lo menos aquí los alemanes se toman su tiempo para tomar decisiones y para decidir si tú eres hacer una amigo o no amistad, eres amigo y sobre todo porque seguramente para ellos es algo muy especial. Tal vez para exacto, uno es un poco más informal, diría yo, y uno como que es amigo de todo el mundo en Colombia. sí, Eh, aquí pues es un poco más selectivo el tema. Bueno, y hablamos de las estaciones, cambio duro, invierno, otoño, fuerte, verano. fuerte, sí. Y bueno, cada 4 años te cambia el paisaje, de todas maneras, no deja de ser interesante. No, en un año tiene uno las cuatro estaciones, es muy interesante porque el cambio es en todo.
no solamente pues de la vegetación, de la del temperatura, paisaje. el paisaje, pero también en la gente, en el humor de la gente. O sea, si tú entras a una panadería en invierno, tal vez no te atienden igual que cuando entras en verano o en primavera, porque ya Oye, la gente empieza como a sentirse diferente, empieza a sonreír más, empieza como a estar más contento, mientras que en invierno sí las caras son un poco más cerradas. sí, pues ahora me surgía aquí una cosa en mi mente, y es que en Colombia pues también tenemos climas fríos, ¿no? Muy fríos y climas cálidos, pero no es la misma persona la que está ahí. Uno encuentra personas en Colombia en el clima frío que lo atienden uno muy bien, muy sonrientes, otras pues tal vez por el frío, por otras condiciones climáticas de otra manera, pero tal vez no es eso, sino que esa misma persona que está en las diferentes épocas del año, pues es la misma persona y seguramente su humor, su comportamiento, Sí, también va variando de acuerdo a todos esos aspectos externos, es que el clima influye mucho en el estado de ánimo. seguramente. Y también no solo la temperatura, sino es la luz, porque en invierno aquí amanece muy tarde y anochece muy temprano, y eso hace que los días sean muy cortos y te empieza a hacer mucha falta la luz del día y ver el sol. Y esto es muy interesante aquí porque les cuento, son las 9:22 de la noche acá. Y Y fíjense, está, estamos al claro, aire libre y todavía está temprano. porque es verano. Es verano, estamos en junio y bueno, estamos comenzando el verano. Tal vez el solsticio de verano habrá un día con mucho más luz y que se Es, demora un poco más. hoy es 21 de junio. ¿Es hoy? Hoy es el día más largo del año. Vea, le pegué al clavo. Sí, hoy es el solsticio de verano y acá hacen una celebración en torno a eso. En los pueblos prenden una fogata, o sea, es algo especial porque es el día más largo. Ya a partir de mañana supuestamente empieza cada día a ser un poquito menos, o sea, anochecer un poquito antes, un poquito O antes. sea que hoy nos tocó celebrar. Sí, Bueno, más tarde nos iremos a celebrar y les estaremos contando. Pero bueno, vamos a seguir y a continuar la cosa preguntando otras, eh, que a veces pues las diferencias y comparar no es tan chévere, pero sí vamos a tratar de entender un poquito desde tu perspectiva. eh, Vámonos primero por el corazón y por la sangre. ¿Qué es lo positivo de Colombia? uy, tantas cosas, me parece, bueno, no acabaría. A mí Colombia es un país maravilloso. Eh, Hay un dicho que una vez escuché que dice, bueno, yo me fui de Colombia, pero Colombia nunca se ha ido de mí. Y yo lo siento muy así, muy así. Yo ya hace 23 años salí de Colombia y sin embargo yo siento un arraigo y un apego con Colombia muy especial. Y claro, la familia es un apego muy grande, muy importante, pero va más allá. Va también el hecho del país en sí, ¿sí? De la gente, de los paisajes. Yo voy allá y wow, siempre intento ir a un lugar diferente, a mostrarle a mis hijos algún lugar diferente para que ellos también conozcan y también eh, durante los años pues se enamoren de sus raíces, que tengan un arraigo para mí es importante y, y yo pienso Colombia tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer en todo sentido. Bueno, pero nos vamos a pasar a un terruño más pequeñito. Les cuento, me cuesta mucho decirle Claudia, porque desde chiquitos le decimos calles, Sí, amorosamente. Entonces, calles, con sus permisos le voy a decir calles. Casanare. wow, Casanare. Casanare es para mí un recuerdo muy bonito, muchos recuerdos muy bonitos De la de la infancia. infancia, de la adolescencia, de familia. Para mí Casanare es familia, yo no sé, ver esos paisajes, sentir el viento eh, así tibio. No, para mí es muy especial la música, la comida. No sé, yo pienso en Casanare y pienso como en eso, en estar en familia, Y es que les cuento que tuvimos muchísimos momentos felices. muchos, Cuando muchos. éramos niños íbamos constantemente a Todas las Casanare, vacaciones. todas las vacaciones. Pues estudiábamos en otras partes. Yo no estudié en Yopal,
tú tampoco, pero siempre en el corazón. Era punto de encuentro, ¿no? Claro que sí, y maravilloso. Entonces, bueno, arrancamos por la casa. Sin duda maravilloso, nada extraño para ustedes. Pero vamos a hablar de Brasil. ¿Qué son las cosas lindas y positivas del Brasil? También muchas, también muchas. Tengo mucho cariño por Brasil, que Brasil es un país hermosísimo, hermosísimo, tiene unos paisajes maravillosos, tiene también mucha diversidad. Claro, es un país inmenso y la diversidad es impresionante. Nosotros tratamos de viajar mucho, afortunadamente lo pudimos hacer, de conocer diferentes cosas, diferentes lugares de Brasil y fue muy interesante eh, conocer, no sé, el Amazonas brasileño, ir hasta el sur a Foz de Iguazú, ir hasta el nordeste, A o Bahía, sea, sí, a Salvador, Salvador de carnavales. Bahía. Bueno, y carnavales no, carnavales la verdad no mucho, que mi esposo no era mucho de carnavales y siempre preferíamos viajar en carnaval para conocer diferentes Otras lugares, cosas. sí, otras cosas. O sea, no alcanzó el tiempo para conocer todo lo que hubiéramos querido de Brasil, pero sí conocimos bastante de norte a sur y eso me hace muy feliz porque hay mucha diferencia entre el norte de Brasil y el sur del Brasil. O sea, en el norte ellos no tienen estaciones como nosotros. Bueno, ahí es prácticamente verano siempre, pero en el sur sí. En el sur hay estaciones y fuertecitas. Uno Sí, no Y, cree, en, pero sí, y en el norte cambian las cosas, porque en el norte me imagino que no lo conozco Brasil todavía, lo tendrá que conocer. sí, Pero baja uno de Leticia y seguramente se encuentra con un Brasil muy selvático como es la Amazonía, pero a la derecha Brasil es enorme. es Ya enorme. empiezan las playas, Uy, empieza toda la costa, empieza Salvador Bahía y empiezas a bajar por Salvador toda la Mazán. costa, ciudades impresionantes. Eh, Impresionante. Playas espectaculares. O sea, es bellísimo Brasil. Es un país que vale mucho la pena por muchas cosas. Y lo que te digo, la diversidad, la fauna, y las la flora, personas, la las gente, personas. muy animada, muy Sí, carismática. sí, sí. Todo lo hacen en grande, obviamente, un país grande, cultivos enormes, me imagino. Me han hablado muy bien del Brasil, tengo muchas ganas de ir por eso, porque grandes extensiones en todo, grandes cosas en Sí, todo. sí, sí. Y es eso, es mucho más que Río. Río es maravilloso. A Río de Janeiro le dicen la ciudad maravillosa y realmente lo es. Pero no es solamente eso. Brasil es infinidad de cosas más que valen mucho la pena. Entonces, yo pienso, bueno, Brasil es un país que también llevo en el corazón, definitivamente. Bueno, salimos de Brasil y nos vamos a hablar ahora de Alemania. Es que me gusta esto, Calles, porque no hay nada mejor que entender los países desde la parte positiva. Obviamente Total. todos tienen y todos tenemos una parte negativa. No vale la pena hablar de eso, no vinimos a eso. Entonces ahora pasemos a Europa y a Alemania. Y tú conoces muchos países de Europa hoy día, pero vamos a hablar de tu casa, de tu hogar, de donde vives tú, que es acá en Alemania. Ujú. ¿Qué es lo positivo de Alemania, de la gente alemana, del paisaje alemán, de las estaciones, del idioma? Hay muchas cosas también positivas. Yo pienso que aquí la tranquilidad es un plus muy grande. Uno vive aquí muy tranquilo, hay muy buena calidad de vida. Acá sí, los impuestos son caros, son altos, pero tú los ves en infraestructura, los ves en educación, carreteras. O sea, es un sistema que funciona y yo admiro mucho el pueblo alemán, la cultura alemana, porque cuando uno ve las ciudades como quedaron destruidas después de una guerra devastadora, esa, recuperarse de eso, de la forma en que lo hicieron, después de el pueblo en sí, porque fue el pueblo el que sufrió también, ¿no? De las mujeres en la época de la posguerra haber participado activamente en la reconstrucción de las ciudades porque muchos hombres fallecieron en la guerra. Eso me parece súper admirable de una cultura. Es una La, cultura fascinante. la resiliencia, la capacidad de salir de una situación extrema y reactivarse en todo sentido económico de volverse una potencia dentro de Europa, una potencia económica dentro de Europa, es admirable. Y eso lo han conseguido
con un trabajo arduo. O sea, el alemán es trabajador, muy trabajador. Para ellos la calidad, la eficiencia son indiscutibles, o sea, como su sello Se y le destaca dan, que en la sí, tecnología, por ejemplo, por ejemplo, todo tiene que ser altamente eficiente. Los productos alemanes son y de calidad, productos de mucha calidad, sí, ¿cierto? que para ellos tiene mucho, mucho valor y eso yo lo admiro mucho porque eso dice también mucho de la organización, de la educación que se da aquí. Lo vi también en la educación de mis hijos en los colegios, que yo digo, hay muchas cosas que funcionan dentro del sistema en cuanto a eso, ¿no? De una educación que los educa a ser independientes, pero en una independencia eficiente, ¿sí? Que puedan ser independientes para ellos mismos, ser buenos para la sociedad. Es como la mentalidad, ¿no? Que cada persona debe aportar a su sociedad a Sí, partir del rol que desempeña y que lo debe hacer de la mejor manera posible. sí, Debe especializarse, debe entender que su papel es importante para que las cosas funcionen. sí. Lo integran y son importantes. Vamos a pasar a algo que me parece a mí un poquito aterrador, porque la cultura latinoamericana y en Colombia, cuando la edad llega y los años van más y más y más, como que uno se hace obsoleto. ¿Aquí pasa eso? No, La persona mayor la hacen a un lado de pronto o no, realmente es fácil conseguir trabajo. sí, realmente sucede algo muy, muy importante y es que en Alemania, Alemania tiene el menor índice de desempleo juvenil de Europa y es porque ellos desde el comienzo hacen dentro de los estudios que puedan trabajar estudiando, ¿sí? Entonces eso hace que la juventud pueda conseguir Tengo una trabajo. opción, claro. Y por otro lado, la gente mayor, generalmente después de pensionarse, también tiene la oportunidad de conseguir trabajo. Tú entras, no sé, a los supermercados o a las panaderías y tú ves personas mayores atendiendo sin ningún problema. Mm. O sea, en ese sentido no siento que haya una discriminación por la edad. Seguramente no todo el tipo de trabajos, lógicamente, ¿no? Habrá ciertos trabajos pues que de pronto sí haya alguna restricción, pero digamos trabajos así que tú ves del día a día, del comercio, sí hay mucha gente mayor que lo puede hacer. Vamos a hablar de otro tema que me parece muy interesante porque si bien ya hablamos de Brasil, pues hablemos un poquito de Alemania, de otros temas, ¿vale? Por ejemplo, hablamos de las estaciones y en las estaciones no solo cambia el paisaje, cambian los deportes, cambian muchas cosas y el paisaje aquí debe ser muy lindo. Alemania también tiene muchos paisajes muy lindos, o sea, de mucho bosque natural, em, lagos muy bonitos, ciudades muy bonitas. em, También, no sé, ciudades que son atravesadas por ríos, que les da, una ciudad que sea atravesada por un río tiene un ambiente muy bonito, siempre, es un ambiente diferente. Tiene ciudades muy bonitas que valen la pena conocer y también hay también mucha diversidad, pues no como la conocemos nosotros, lógicamente, pero hay bastante diversidad de paisajes, es muy verde, es, también tú ves, bueno, las carreteras y todo está en muy buen estado. eh, le- es muy importante también la conservación para ellos, de conservar los ecosistemas, de cuidar los bosques, como que le invierten mucho a eso. Y en temas agrícolas, Pues cultivan, claro, no se da todo, pero digamos mucho, bueno, maíz, trigo, cebada, debe muchos, ser porque la sí, cervecita, sí, claro, muchos, o sea, granos, bueno, de frutas se importan también mucho, ¿no? Acá, bueno, o sea, sí, manzanas por temporada. Vamos, ahora en verano empiezan a estar las cerezas, las fresas, que son se unas cultivan aquí. cerezotas Sí, grandísimas y súper ricas. Y unas sí, frambuesas, wow, sí, no son de deliciosas. Ayer temporada. tuvimos la oportunidad de probarlas. Mm, Gracias, oye. Y bueno, pasemos a eso porque la gastronomía también es importante. sí, Y entonces aquí hay cosas típicas muy interesantes. sí, acá se come bastante carne de cerdo en, en bastantes salsas, salsas de cerveza. Se come mucho más papa que arroz, por ejemplo, como acompañamiento. Es más importante la papa que el arroz.
Sí, y lo mismo, ¿no? Como es en Colombia, por las regiones hay platos típicos diferentes, pero es una gastronomía bastante rica, a mí me gusta mucho, es, usan bastantes salsas y bastante condimentado, o sea, a mí me gusta la comida alemana, me parece que tiene bastante sabor. Ahora hablando con Nico y con Gaby, pues, que son los hijos de Calles, yo me preguntaba por qué son alemanes. Obviamente hablan español porque te has encargado de que aprendan Sí, muy bien el español. ¿Cómo hiciste? pues realmente siendo consecuente. Yo siempre desde el principio solo les hablé en español porque para mí era muy importante que ellos aprendieran español y que se identificaran con el idioma y la cultura y que pudieran comunicarse con mi familia, ¿no? Porque para mí mi familia es demasiado importante y yo quería que para ellos también lo fuera. Entonces siempre si me hablaban en alemán, yo respondía siempre en español y les decía, bueno, solo en español, solo en español. Y pasó algo curioso porque yo les decía, no entiendo en alemán, me tienes que decir en español. Y alguna vez yendo a recoger a mi hijo pequeño en el kinder, algo me dijo la profesora, yo le contesté en alemán y mi hijo se quedó mirándome y me dijo, tú sí entiendes, Te pillé, mami. tú sí entiendes. Pero pues era eso, ¿no? Que yo era más como para obligarlo un poco a que me respondiera en español. Y sí, realmente él me habla solo en español, habla muy bien español, los dos hablan español, pero digamos para el mayor ha sido como más fluido que para la menor, pero bueno, es una cuestión también del vocabulario, ¿no? Sí, y les han servido también los viajes a Colombia, que por allá Mucho, nos han visitado en Casanare, hombre, allá en claro, Maní, en la finca del primo Mao y la Negra, y claro, además en Yopal, y bueno, obviamente les sirve mucho, y porque parte de tu familia en Bogotá, y obviamente esos viajes sirven para que alguien que está practicando un idioma nuevo, pues lo sí. ponga, lo afine un poco más. Y hablan muy bien, pero ¿qué sienten por Colombia, siendo alemanes? Pues sienten un amor bastante profundo de eso. Yo me siento muy tranquila y muy contenta porque siempre fue mi idea y siempre fue importante para mí. Y gracias a Dios también, bueno, mi esposo siempre me apoyó en eso. Viajábamos cuando ellos eran pequeños una vez al año, luego una vez a cada 2 años, o sea, íbamos cada vez que podíamos. Y esa constancia yo pienso que sirvió para que ellos formaran un arraigo con Colombia y con la familia en Colombia, Que porque la familia, lógicamente la estructura familiar nuestra es diferente a la estructura familiar europea por lo general. O sea, hay familias también muy aferradas y todo, pero por lo general son un poco más fríos, independientes entre ellos, entre la familia. Y yo siento que eso ha sido clave para que ellos lo sientan así, ellos se sienten muy colombianos también. Qué interesante, porque he tenido la oportunidad obviamente de hablar con ellos y es muy bonito porque se siente muy bien que amen pues al país donde uno Sí, nació. Ellos pues nacieron aquí en Alemania, pero sí, obviamente en parte, y, pues contigo que eres colombiana, pues son colombianos también. Y bueno, yo creo que este programa lo hicimos con la intención de mostrarles a ustedes cosas muy importantes, especialmente de la gente que quiere emigrar, que quiere salir de Colombia, que están en todo su derecho de hacerlo, eh, pero también de hacerlos entender que emigrar no es tan sencillo como a veces parece y ¿verdad? que tiene uno que lo mejor que puede hacer tal vez, Callis, es prepararse antes de hacerlo, Sí, hacerlo legalmente. definitivamente sí. Hacerlo legalmente, prepararse, ir con algo seguro, ir con un plan de vida y saber de entrada que hay obstáculos, que no es fácil, pero que se puede hacer y se puede lograr. Mm. Entendemos que las circunstancias tal vez para algunas personas eh, sean otras, sean diferentes y digamos que tengan que viajar por alguna cuestión urgente, o bueno, eso se entiende, pero en la mayoría sí la idea es decirles que lo mejor para migrar es prepararse bien eh, y no hacerlo sin necesidad
porque en el país en el que estamos, en Colombia, también hay muchas oportunidades y se puede vivir muy bien. Si las circunstancias son diferentes y lo que toca es migrar por alguna situación personal o alguna situación difícil que esté viviendo uno como persona, de todas maneras, creo que también hay que, así sea, rápidamente prepararse para no llegar como tan a una sociedad y que lo reciba uno y que le dé tan duro en la cara por primera vez. Y acostumbrarse, y hay que cumplir la ley, Adaptarse. hay que adaptarse. Como dijo Darwin, Charles Darwin decía, la especie que sobrevive no es la que precisamente es la más fuerte o la más feroz, la más veloz, sino la especie que mejor se adapte. Y eso sí que es importante. Especialmente es un mensaje que nos dejaron después de pandemia. Hay que Sí, adaptarse a todo, a los cambios. Y cuando hay un cambio así, pues hay que adaptarse. sí. Entonces, ¿cuál sería un mensaje final para nuestra querida audiencia, Claudia? En cuanto a migración, ¿te refieres? A lo que, Con, sí, a migración y en cuanto a darle un mensaje a Yopal positivo de las cosas que quieras compartir con ellos. pues eso, que para quien quiera migrar, pienso que sí es definitivo prepararse y tener un plan de vida, de cómo hacerlo y siempre tomar lo positivo de cada lugar donde se va y siempre tener presente que uno es embajador de su tierra en otro país y es una responsabilidad también grande porque, porque uno debe ir siempre a dejar el nombre de su país en alto y eso significa ir a hacer las cosas correctamente, o sea, ser un buen ciudadano dentro de una sociedad, sea cual sea la sociedad en la que estamos. Yo pienso que nosotros en Colombia y, bueno, y en Casanare tenemos un potencial muy grande, personas preparadas, el colombiano es una persona pujante, trabajadora, preparados, y pienso que eso puede ayudar a que la gente se vaya a otros países y pueda tener muy buenas oportunidades. Hay que prepararse y hay que lucharla, y yo pienso de, de esa de ese perrengue que tenemos los colombianos, hay que aferrarse de eso para hacer cosas positivas como embajadores de nuestro país donde sea. Pues muchas gracias por ese gran mensaje y creo que con eso debemos terminar esta entrevista. Yo te agradezco por el tiempo. Mm, Me parece que es genial que la gente entienda que el colombiano tiene mucha habilidad, tiene mucha fortaleza, tiene unas cualidades muy importantes y que puede ser un gran embajador de nuestro país en cualquier parte del mundo. Nos así es. aprecian mucho afuera Sí, y somos gente, se ha venido transformando esa imagen de Colombia y debemos seguir cultivando eso para que generaciones futuras sigan teniendo oportunidades en el exterior. siempre lo positivo, sí. Siempre lo positivo. Entonces los dejamos con ese bonito mensaje. Un abrazo para todos. Nos vemos en Colombia muy pronto. Y a ti muchas gracias por tu tiempo. No, a ti, Santiago. Y yo a ti.